Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dos cosas importantes que vamos a hablar de este relato de este mensaje expositivo y que vamos a tratar de estudiar para que nos podamos comprender. Dios dice que en Cristo hay que poder, eso es el poder del Espíritu Santo, hay muchas cosas del poder, pero lo que quiero hablarles a ustedes en esta mañana es lo siguiente. El mensaje que quiero hablar es de que el Cristo humano, no el Cristo divino. Cristo humano. ¿Entienden? Comprenden lo siguiente. Filipenses capítulo 2, 5 a 11 dice que Él se despojó a qué? Así mismo haciéndose con forma de siervo, también la condición de se humilló y fue humilde y que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos está mostrando que Jesús se humanó, por eso fue tentado en todo, probado en todo. Por eso tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio. Él era hombre igual que tú, igual que yo. Entonces, Él tenía que vencer al diablo. Él ya lo había vencido en su parte divina en el cielo, como dice la palabra de Ezequiel 28. Ahora Él viene aquí y se identifica con cada uno de nosotros y tenía que vencer al diablo, ¿cómo? En su parte, ¿qué? Humana. Porque Él se estaba, ¿qué? Identificando con cada uno de nosotros. O sea que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue una sustitución. Lo que tú y yo teníamos que estar sufriendo, ¿lo sufrió quién? Él por nosotros. Jesús el hombre, lo sufrió por nosotros. Entonces, aquí vamos a estar estudiando dos palabritas. Las dos palabras más claras que estamos viendo, el poder. ¿Y dónde está el poder de Cristo? Aquí, como estamos mirando aquí en el capítulo 1, versículo 18. ¿Dónde encontramos el poder de Cristo? Dice, porque la palabra de la cruz. La cruz es algo obsoleto, algo harto, aburrido para el mundo, no lo entiende, no lo comprende, es algo que es como fuera de todo. Pero escuchen, la palabra de la cruz es que locura, ¿para quién es? Para el que pierde. Pero para ti y para mí, ¿quién es? Es el poder. ¿En dónde está el poder de Cristo? En la cruz, cuando pudo vencer y decir consumadas. Entonces, el poder de Cristo está en su muerte, en su sufrimiento, en su agonía, en su tormento, en su aflicción, en su lucha interna que Él tenía como hombre. Padre, si no puedes pasar esta copa, pasa de mí. Él tenía una lucha interna como hombre. Él tenía que enfrentar aquella circunstancia la cual se le avecinaba. Entonces, mis amados, ¿en dónde da el poder de Cristo? En Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos está diciendo algo muy importante. Y nos está diciendo que tú y yo debemos de entender el poder de la cruz. Aleluya. Hay un poder impresionante en la cruz. En Colosenses capítulo 2, nos está diciendo la palabra del Señor de la siguiente forma. Versículo 15. Allí en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Jesús? Despojó. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades, y las exilió ¿cómo? Públicamente, triunfando ¿en dónde? Lo que era una aparente derrota, fracaso, algo que no sirvió para nada, y todos se reían, se burlaban, se reían, ser el pueblo, el populacho, todos estaban haciendo una broma ahí en la cruz del Calvario. Si eres hijo de Dios, siempre creeremos en ti. Y hacían burla y mojo y broma. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nos está hablando en Colosenses 2:15 que el poder de Cristo está en donde? En la cruz. Porque allí exhibió públicamente, triunfando en lo que era aparentemente una derrota total, muerto,
apaleado, crucificado, bofeteado, escupido, arranca la barba, azota. Bueno, ¿qué no hicieron? Que estaban contentos por haber destruido el Hijo de Dios. Pero esa derrota, Dios le da ¿qué? La vuelta. Y lo que es aparentemente una derrota para Cristo se convierte en la gran victoria de tu Padre Santo. Entonces, yo quiero que también tú entiendas que todo lo que estás pasando, pruebas, luchas, aflicciones, adversidades y circunstancias duras y difíciles, no es el acabose de tu vida. No es que se terminó toda la existencia tuya. No, hasta aquí llegó. No. Dios le da también la vuelta a eso. Y vendrá la gloria, vendrá la bendición, vendrá la provisión, vendrá lo que Dios quiere para ti. Dios va a darte el dinero, la plata, la salud, va a darte lo que necesitas. Porque Dios convierte las tinieblas en luz. Dios convierte la enfermedad en sanidad, la muerte en vida, la pobreza en riqueza, la necesidad en abundancia. Él es el Dios todopoderoso. Gózate entonces en tus pruebas. Gózate en tu lucha y en tus circunstancias. Pero ¿qué es la cruz? Hace mes y medio lo prediqué aquí en lugar. La cruz, bueno, es que está hablando claramente ustedes que no llevar un palo aquí en la espalda y llevarlo todos los días y crucificarlo. ¿Qué es la cruz? Estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida? El estilo de vida que vivió Jesús en este mundo. Por eso, ¿para qué lo crucificaron? Porque te hacen a ti el bullying, porque realmente te comienzan a burlar, a mofar y a hacer cantidad de cosas, porque verdaderamente no les gusta cómo tú vives, quieren que andes como ellos son. Entonces, ¿me entendieron esto? Sí, seguramente. Entramos en tema. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es ¿qué? Poder de Dios. En el estilo de vida que llevas hay poder. En el estilo de vida que te estás llevando hay poder. Hay poder para la gente, para avergonzar a todos aquellos que te señalan, que te critican, que te burlan de ti y que se muevan por detrás tratando de dar cosas y sandeces que no son ciertas. Entonces, el poder de Cristo está en la cruz. ¿Lo entendió claramente Pablo? Sí. Un hombre que pudo entender claramente todo el Evangelio, que lo dio por revelación directa del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10 a 11. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2? Cuando él comienza a llegar allí, Pablo a Corintio, dice en versículo 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿no fue con qué? ¿Con excelencia de palabras o de sabiduría? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. Y a este todo. ¿En dónde está el poder? En la cruz. ¿Y en dónde se valida el poder? En la predicación. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración y poder del Espíritu Santo. Lo dice Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 igualmente. Cuando llegó a otros, la palabra llegó con poder y demostración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar predicando nosotros? La cruz. ¿Y qué es la cruz? Un estilo de vida. Tiene que dejar la mentira, la adulterio, la fornicación, el engaño, deja de masturbarse, deja de estar un hipócrita, es un estilo de vida lo que siempre se tiene que estar predicando en un púlpito. Una cruz. Estar predicando el poder que cambia, el poder que transforma, que renueva, y hace de ti una vida completamente nueva. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿en dónde está el poder? En la cruz. Y en la predicación de esa cruz.
Pedro, cuando realmente negó a Jesús, se volvió como una cola de ratón, se escondió, se negó, blasfemó, renegó, juramentó, ya está mal visto el hombre. Pero ya cuando recibe la unción del Espíritu Santo el hombre y comienza un estilo de vida cambiarlo de adentro hacia afuera, porque el que no cambia es el Espíritu Santo. Y cuando comienza a cambiar, es un ayuno de 47 días allí en el Pentecostés. Y cuando comienza él a predicar su primer sermón, ¿cuántas personas se convierten? 3,000. Wow. El que era cabeza, el que era cola de ratón se vuelve como cabeza de león. En capítulo 3, comienza y sigue predicando el hombre, sigue predicando y predicando. ¿Y qué sucede en el capítulo 3? Van a orar, van a clamar, van a buscar a Dios, van a buscar la esencia de esa cruz, la presencia del poder de Dios. Y hay un paralítico que lo sana. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te lo levanta y anda. Y comienza a predicar. Y en esa predicación, ¿cuántos se convierten? 5,000. Capítulo 5. ¿Qué lo usa Pedro? Haciendo señales maravillosas. Él predicaba porque era donde estaba el poder, en la unción de la cruz del Calvario. Predicamos un estilo de vida y las multitudes se convertían. Había enfermos, había paralíticos, bueno, había multitud de enfermos sanados. Y aún hasta la sombra de Pedro pasaba y ¿qué pasaba? La gente se sanaba. Capítulo 6, ya eran multitudes. Gloria a Jesús. ¿Quién vemos en Esteban? Quiero que miremos un momentico en Esteban. Capítulo 6 de Hechos. En Hechos capítulo 6 me dice algo importante en el versículo 8. ¿Cómo era Esteban? Era un diácono. Era como una diaconisa ahí, que es como hermana Judy, hermana Esperanza, las que están sirviendo. Cualquier persona los ve como insignificantes. Y así era aquel Esteban. Pero ¿cómo estaba Esteban? Esteban lleno de qué? No, lleno de gracia y de poder. ¿Y dónde está el poder? En que la cruz lo había cambiado a él y ahora tenía un testimonio, un estilo de vida diferente. Y por eso ponía los ojos de él y él hablaba con sabiduría, que hablaba más adelante. Hacía como poder, milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Cuando usted tiene el poder de Dios, una vida cambiada, una vida transformada, usted ya no se deja ridiculizar de nadie, ni deja que nadie venga a tratar de qué, de hacer el bullying, porque hay poder en su vida. Amén. Y entonces, ¿qué pasó con Esteban? De que ellos quisieron hacer también el bullying. Y entonces él da un discurso, la cosa más impresionante. Pero ya para finalizar su discurso del capítulo 7, versículos 51 y 52, miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 7, 51 y 52. Le dice en su cara, hermano, cuando tenemos la unción, cuando tenemos el cambio de vida, cuando tenemos el poder, ya salí, le hago libertad, le pido para que diga lo que tenga que decir. Y ya no somos nosotros, es Él. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Dice, duro de cerviz, incircunciso. ¡Qué insulto! Pero está tratando de cómo, cabezaduras, de incircuncisos, de gente que no es capaz de hacer nada. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres también, así vosotros. Y escuche 52. ¿A cuál de los profetas no mataron? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo que era Jesús, de quienes ustedes habéis sido entregadores y matadores. Ustedes los asesinaron. ¿Qué puede haber tan impresionante? ¿Qué sucedió? No pudieron aguantar más, se cerraron los oídos y lo apedrearon. ¿Pero por qué? Porque él tenía el poder. Pero ese acontecimiento sirvió para que saliera otro paradigma más fuerte. Hizo maravillas increíbles. A los pies de quién pusieron la ropa de Esteban. De Pablo. Y después Pablo también tuvo su cuarto
Capítulo 8. ¿Quién fue el capítulo 8? Hechos capítulo 8. Vemos otro diácono, Felipe, cuando vino la persecución, fueron esparcidos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la predicación de Santiago, de Felipe? Él fue anunciando la palabra, anunciando el testimonio, anunciando el cambio de vida, anunciando que en Cristo, en su vida, en su testimonio, tenemos un cambio de vida. Aleluya. Y había muchos milagros, muchas personas del mundo salían dando voces y paralíticos como eran sanados. Mis amados, ¿usted cree que cuando predicamos la verdad sucede algo? Amén. Sí. Yo siento muchos corazones incómodos cuando estoy predicando. Estiran las piernas, se sienten incómodos. La palabra está llegando, es un martillo. Como dice la palabra claramente ahí en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, quebranta los corazones de piedra, como fuego encendiendo las conciencias apagadas y deprimidas por el diablo. Pero Dios es libertad, Dios es bendición, Dios es renovación. Amén. Gloria a Jesús. Pablo también es señales maravillosas. Ahora, entonces viene la pregunta. Jesús, como hombre, tuvo que enfrentar la cruz, ¿sí o no? No como Dios, sino como hombre. Porque venía aquí a salvar al hombre. En su misterio era el Dios hombre. En su suplicio era el hombre Jesús. De tal manera que él pudo estar diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque sintió que la agonía más terrible. Y él pudo ver claramente cómo esa situación llegó a su vida. Pero ¿qué nos está diciendo el pasaje aquí? El título del pasaje expositivo que estamos anunciando. ¿Cristo qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Escuchen bien. Esta Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, ¿de qué pueblo está hablando? ¿De qué dice hasta Malaquías? Israel. El pueblo de Dios. Pero cuando ya viene el hombre, Cristo, ¿qué dice la palabra de Juan, capítulo 3, versículo 16? De tal manera amó Dios ¿a quién? A los judíos. De tal manera amó Dios para que todo aquel que en él crea, sea judío, sea gentil, sea árabe, sea musulmán, sea hinduista, sea lo que sea salvo. Entonces, dice la palabra que él vino a los suyos, pero los suyos ¿qué? Lo rechazaron. Mas a todos los que creyeron en él le da potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de carne y sangre ni voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la siguiente: que Dios en su infinito bendición y le plació que todo el mundo sea salvo. Porque realmente si estuviéramos atentos al Antiguo Testamento y no hubiera sido Biblia hasta el Antiguo Testamento, para que ustedes sean salvos tendrían que ser circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Pero ahora viene Cristo, establece el nuevo pacto y estamos en el nuevo pacto y ya, porque nos hablar un poquito del nuevo pacto de la Santa Cena, y estamos en el nuevo pacto y ahora estamos en ¿qué? En una bendición nueva. Estamos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora somos nosotros reyes y sacerdotes. No somos sacerdotes porque primeramente no somos de la tribu de Leví, primeramente no somos de Israel tampoco, pero ahora somos reyes. ¿Por qué? Por Melquisedec a través de Jesucristo. Y reyes como le damos más adelante. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? La salvación para
todo el mundo. Es decir, que en Cristo hay salvación ¿para quién? No para los judíos solamente, sino para todos aquellos que le reciben. Dice la palabra claramente ahí en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que la redención, el sacrificio de Cristo allí en la cruz de Calvario, trae poder y trae sabiduría de Dios. La sabiduría de que todos nosotros vamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Entonces, mire lo que dice Jesús capítulo 1, por favor, para que lo puedas entender. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque hay 7 dispensaciones, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, versículo 10 de Efesios 1:10, de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en Cristo que hay, Dios el Padre reúne todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, une las cosas espirituales. ¿Cuántos han leído Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4? Porque todo, como les dije, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, el Padre le plació que en Cristo reuniera todas las cosas, tanto del cielo como la tierra. Y entonces, ¿cuál es la plenitud de Dios? Que el Cristo hombre vino. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesús dice: yo soy ¿quién? El camino. ¿Cuál es el camino? Escuché el camino. Aquí está la tierra y aquí está el cielo. Hay un solo camino para pasar de este lugar a este lugar. ¿Y ese camino cuál es? Pero ¿cuál es el camino? En la cruz. Y que en la cruz un estilo de vida cambiado. Usted, si no se transforma, si no cambia, si no es chismoso y murmurador y contencioso, no entrarás. Amén. Tiene que cambiar. Porque Dios le exige santidad, limpieza, pureza, rectitud, honestidad y una vida de integridad. Entonces, el milagro más grande es que Cristo reunió todas las cosas en Él. En la obra perfecta del hombre, no el Dios hombre, sino en el hombre se reunió toda la perfección de ¿quién? Del Padre. Unió todas las cosas del cielo y de la tierra. Aleluya. Entonces, ahora vaya dándose cuenta de la grandeza y la sabiduría de Dios. De la sabiduría de Dios. Ahora, para que podamos entenderlo claramente, usted debe entender que en el Antiguo Testamento estaba el templo de Salomón. Siempre había una pared de separación entre los judíos, tenían entrada todos los judíos, pero había una pared, hasta ahí podían entrar los gentiles. Nadie que fuera judío no podía pasar ciertos límites de ese templo. Y quiero que escuchen este parte, es un poquito largo en lo que quiero leerlos, es en Efesios capítulo 2, lo que nosotros éramos antes y lo que ahora somos en Cristo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 11. Miren y dense cuenta de lo que éramos antes y lo que ahora somos. Dice que el versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros éramos gentiles. En cuanto a carne, éramos, miren lo que éramos antes, incircuncisos en la carne, por allá la circuncisión de la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de la parte de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hecho ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles,
Hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Dios iba a romper todas las diferencias que pueda haber en el mundo. Solamente a través de Cristo hay salvación. Aboliendo la carga de las enemistades de la ley y los mandamientos, expresaban ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ¿mediante qué? La cruz, reconciliar a Dios en ambos, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando así las enemistades. Y vino un solo algunas nuevas de paz a vosotros, a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, porque por medio de los unos y los otros, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un nuevo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que ahora usted, hermano, tiene un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Que usted ya pertenece al pueblo de Dios. El gran privilegio, ¿cuál es? Que usted ya hoy día no es un proscrito, ahora eres un hijo de Dios. ¿Qué eres? Un heredero de Dios. ¿Qué somos? Plenipotenciario del reino de los cielos. ¿Qué tenemos? Lo tenemos todo, aunque no veamos nada. Como pobres más enriqueciendo a muchos. Como pobres más no teniendo nada, pero lo poseemos todo. Tenemos un papi en los cielos que es rico y que dueño de todo. Y Él nos da conforme sus riquezas en gloria. Como dice 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza usted y yo, pues somos ¿qué? Enriquecidos. Aleluya. Entonces, mis amados, los judíos no creen esto. ¿Qué es lo que buscan los judíos? Señales. No vean a Jesús que le diera la talla. ¿Qué buscaban ellos? Ellos buscaban un Mesías reinante, un segundo Moisés, que viniera y los sacara de la esclavitud en la que él estaba, bajo el imperio romano. Ellos querían que Moisés lo sacó allí de Egipto, ahora ese Cristo o ese Mesías lo sacará a ellos del imperio de la esclavitud ¿de qué? De la esclavitud romana. Ahora, vean que era un Cristo débil, un Cristo insensato, una forma de vivir, no podían comprender que eso fuera Dios. Y eso para ellos era ¿qué? Algo ridículo. Por versículo 22 del capítulo 1 de 1 Corintios dice: los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría, pero la sabiduría humana. Usted debe tener la sabiduría divina. Yo quiero entender y mostrarle cuál sabiduría debemos de estar teniendo nosotros. Corintios capítulo 13, versículo 13:4. Mira lo que dice: pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Usted tiene un Cristo débil? No. ¿O poderoso? Poderoso. Porque aunque fue crucificado, ¿en qué? Eso es lo que no entendía los judíos, eso no entendía los griegos, eso no entendía el mundo. Un Dios, ¿cómo es posible que sea crucificado en el día? Pero Él vive por el poder de Dios. Pues también los débiles viviremos por el poder de Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, entiende y comprende que el Señor es maravilloso. Amén. Hay dos clases de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría divina, pero sobrepasa largamente las vidas preciosas la sabiduría divina. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es un misterio
Y lo habla claramente ahí en capítulo 2, versículos 6 a 8. Le hablo. En 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madres, para comprender la sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, o sea, de este mundo. ¿Qué es lo que vemos hoy actualmente? Nada de homosexuales, de lesbianas, de travestis por todas partes. En todo el mundo lo están aplaudiendo. En todo el mundo la libertad de género, en todo el mundo no existe Dios. En todo el mundo hay unos antiprincipios. Hoy vive una época hedonista. Tu verdad es mi verdad, no es tu verdad. Hoy no vemos la verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Pero mira lo que dice aquí. Mas hablamos sabiduría en qué? En el misterio. Esto es un misterio grande lo que voy a hablarles a ustedes. Amén. La sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Y escuche este versículo impresionante para que lo puedan meditar en tu casa, ¿no? Y se rebobinen los neuronas de tu cabeza. La que ninguno de los príncipes de este siglo, o sea, el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, ninguno de ellos conoció, porque si ellos hubieran conocido que Jesús era el Mesías, no lo habrían crucificado. Y si no lo hubieran crucificado, estaríamos los gentiles como en la misma todavía, en pecado. Pero ellos tenían que cegar el entendimiento, cegar el razonamiento de su corazón. ¿Todo por qué? Porque Dios dice la sabiduría oculta determinada para nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían ¿qué? Crucificado a Jesús en este mundo. Aleluya. ¿Qué indica? ¿Cuánto tienen esa sabiduría? Escuchen bien. Esa sabiduría nos hace ver lo que dice el versículo 9. Si tienes la sabiduría de Dios, podrás, como está escrito, cosas que ojo no vio. Sacerdotes, papas, cardenales, ni leen esto, leen son sus encíclicas, leen son sus diferentes áreas de tradición, pero ellos no tienen sus ojos cegados a la luz que tenemos nosotros. Y tú cuando lees la palabra entiendes, comprendes, oyes esa que pesa y te llegó un rema de Dios. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para quienes, para los que los aman. O sea que tú eres un privilegiado, hermano. Usted es un bendecido porque entiende, porque comprende, porque tiene sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? El temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartarse del mal, vivir un estilo de vida diferente, como dice la palabra, lo que es la cruz. Entre más tú vives el estilo de vida, tanto más sabio eres. Y entre más sabio eres, más almas van a venir a ti y van a ver que hay un cambio, que hay una transformación y se van a ganar las almas. Y el que gana almas es sabio. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que aprendamos la sabiduría de Dios. Aleluya. Mi amado, esa sabiduría la podemos ver y oír. ¿Dónde? Como la vemos en la palabra del Señor. Entonces, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, digo por qué. Ellos no entienden la cruz, no entienden el proceso que hizo Jesús, no entienden nada. ¿Por qué no lo entienden? Versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque para eso, ¿qué? Lo que hemos hablado hoy. La cruz es una locura para los
Y esto es una locura para el mundo que nos ha convertido todavía. Locura, hermano. No andar en fiesta, no andar con 2 mujeres, no andar con 3 mujeres, no andar haciendo, no tomándose a su terrible. Es decir, una cantidad de barbaridades que ya para nosotros eso no es vida. La vida está en esto, en Cristo. ¿Cuánto quieren a Cristo en su vida? Aleluya. Entonces, mis amados, ¿qué quiere decir la palabra? Que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu de Dios, porque para eso, ¿qué? Locura. No las puede entender, no las puede asimilar, porque se han de entender ¿cómo? En el Espíritu. Hoy todo lo queremos pasar por donde la loca razón. Tú tienes que coger tu loca razón, abrir una gaveta de tu escritorio y saca esa loca razón y métala allá. Y ahora entra en el Espíritu para que Dios te revele la palabra de Dios. Y es la revelación donde están los mensajes, es la revelación donde viene palabra de vida, es la revelación donde Dios te da unción y bendición a tu vida. No es la lógica de tu propia mente. Podemos componer infinidad de mensajes y sermones a través de la lógica de tu razón, pero no es la lógica de la razón, es el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para la gente? Lo que hemos hablado. Esto que hemos hablado, ¿qué es para la gente? Locura. Locura, ¿cierto? ¿Qué es para los judíos, para los griegos y para mucha gente? Es decir, la clase de vida que vivimos nosotros para otras vidas que andan en el rumbo y el pecado y la maldad, esto es locura. Nos lavaron el cerebro, nos hicieron idiotas, nos embobaron, nos hicieron imbéciles. Gloria a Dios, somos imbéciles para Dios. Pero, ángeles, hermano, porque pronto van a estar cayendo. Entonces, la cruz, ¿qué es para ellos? Locura. Locura. ¿Qué hace Dios? Versículo 1 del capítulo 1, versículo 19. Dios va a destruir esa sabiduría de ellos. Escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! Dios se burla de esa sabiduría, Dios se mofa de ese entendimiento. Dice el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador del siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Versículo 21: pues ya que la sabiduría de Dios, que la cruz, que lo insensato, mediante esa sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por la qué? Como estoy tan de locos, nos salvó por la locura de la predicación. Amén. Qué impresionante es esto. Capítulo 1, capítulo 3, versículo. Miren que dice la palabra aquí. Dice el versículo 18, capítulo 3 de 1 Corintios: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros de este mundo se cree que es sabio, el Señor le da un consejo. ¿Cuál es el consejo que le da? Hágase ignorante para que llegue a ser ¿qué? Como el consejo que tanto sé que nada sé. Entonces, porque el que cree que ya sabe, las sabe todas, está completamente lleno, no recibe más información. Dice la palabra en el versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es como insensatez para con Dios, pues está escrito que el premio de los sabios es la astucia de Dios. Y otra vez el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Bajos. Amén. Amén. Amados, Dios, ¿cómo responde a ellos? Yo quiero que miren claramente y que tengan su Biblia abierta para mirar estos versículos
que están hablando de Cristo. ¿Cómo responde Dios a la tontería? ¿Y cómo refuta Dios esto? Dios dice que Él escogió, versículo 27 de un capítulo 1, dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo necio? Ve, hay un Cristo crucificado, un Cristo que está allí en la cruz del Calvario. Dios escogió lo necio para gozar a los sabios. Algo que no se entiende, pero déjame decirte lo siguiente: ese Cristo que fue crucificado, que fue muerto, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, del 9, 10 y 11, Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del cielo, de la tierra y de bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el Señor. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.